bienaventuranza número 2 es muy breve, pero es muy profunda. Y tiene una enseñanza distinta al concepto que nosotros tenemos. Y eso es lo que voy a tratar de transmitirle. La verdadera enseñanza de lo que Dios nos quiere decir a través de cada una de las bienaventuranzas. Ya estuvimos viendo en la bienaventuranza en la primera, en la número 1, lo que significa ser pobre en espíritu. También explicamos sobre qué significa el reino de los cielos. Y también tenemos que tener en cuenta la profundidad de la palabra de Dios, que a veces somos muy rápidos, muy ligeros en expresar o decir la palabra de Dios en cuanto a la explicación, y no medimos y no meditamos en el verdadero significado y en la profundidad de cada uno de los conceptos que nos llevan a conocerlo a Dios, que ese es el objetivo de conocer la Biblia, conocerlo a Dios. Ese es el objetivo de conocer lo que Él nos revela a través de la Biblia, conocerlo a Dios, pero conocerlo en su verdadera dimensión y lo más cercanamente posible a lo que Él nos explica y no en forma rápida y ligera y superficial. Él quiere tener una relación profunda con cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos esa relación profunda con Dios, nos damos cuenta lo importante que es y lo hermoso que es estar cerca de Dios. Y Él nos enseña, nos da la pauta para estar cerca de Él. Esta es una bienaventuranza que nos permite estar cerca de Él, consolados por Él y bendecidos por Él. Porque la bienaventuranza, la palabra bienaventuranza significa feliz, dichoso, feliz los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí entra el primer conflicto. ¿Cómo puede ser feliz el que llora? Y si uno lo mira superficialmente, lo ve superficialmente, un análisis ligero de la palabra de Dios, y existe una contradicción con el mundo, con la gente, con el ser humano en general. Porque siempre hay aflicciones en la vida. Y todos queremos ser liberados de esas angustias. A veces el llanto es una forma de escapar, una válvula de escape que nos ayuda sentimentalmente por una cuestión de hacer el duelo, como quien dice. Pero pareciera que mientras más profunda es la angustia o la pena, el consejo o el consuelo de Dios es más lejano. ¿Cómo puede ser? ¿A qué llanto se refiere la palabra de Dios para recibir el consuelo de Dios? Entonces, en general, el ser humano dice esto es incongruente. Hay una contradicción. ¿Cómo para ser feliz es necesario ser triste? ¿Ustedes lo han pensado alguna vez? Me aboqué a analizar este versículo nada más. Porque no puede ser que exista esa contradicción. Algo nos quiere decir el Señor. Y para el mundo la felicidad es otra cosa. No es llorar para recibir consuelo, sino para el mundo ser feliz, o para la gente en general, ser feliz es la diversión, es la fama. Hay algunos que aspiran a ser famosos. Hay muchos que son felices cuando se les imparte elogios. Hay gente que busca elogios. Otros son felices cuando tienen dinero. Cuando viven con placer, placenteramente.
Y mientras puedan evitar el dolor, la angustia, no me vengan con que el llanto trae felicidad, trae dicha, porque eso no es cierto. Y es así, no es cierto. Hay que saber a qué se refiere la palabra de Dios desde el punto de vista del mensaje divino y desde un mensaje espiritual, no un mensaje humano. Es un mensaje de Dios con un enfoque divino, con un enfoque no natural. Para el ser humano, las cosas favorables son las que traen felicidad. A todos nos pasa. Y las cosas desfavorables son las que nos angustian. Son las que traen tristeza. Pero sin embargo, la bienaventuranza dice bienaventurado o dichoso los que lloran. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a tratar de analizar eso. Porque para el mundo es al revés. Para la gente es al revés. Para el ser humano en general es al revés. El que llora es porque está triste. Salvo que sea un llanto de alegría por algún motivo. Pero generalmente lo que genera el llanto es la tristeza. ¿Y cómo Dios puede decir bienaventurados los que lloran? Y cuando hablamos de llorar, hablamos de un sufrimiento por el que atraviesan todas las personas, todo ser humano, sea creyente o sea no creyente, todos en algún momento de la vida tiene algún sufrimiento. Hay sufrimientos que son normales y legítimos, porque la vida es eso. La vida es una lucha permanente, es superar obstáculos y a veces esos obstáculos son superados con lágrimas. A todos nos pasa. Y a veces esos obstáculos, esas dificultades son grandes y ocasionan tristeza. Pero son hechos naturales de la vida, como puede ser la desaparición de un ser querido. Pero es algo natural de la vida. Son las leyes naturales, pero no por eso dejan de ser tristes. Y hay también tristeza que se produce como consecuencia de hechos anormales o ilegítimos. Por ejemplo, por pasiones desordenadas, una vida desordenada, trae consecuencias y trae tristezas. Hay el egocentrismo. Hay gente que quiere ser el ombligo del mundo, que quiere ser el centro de atracción y el centro de atención en la iglesia y en todos lados. Y cuando no es así, se siente angustiado. La hipocresía, la falsedad, la mentira, la hipocresía, a la larga o a la corta, trae consecuencias, trae un rompimiento de las relaciones humanas. Y los pecados. Entonces, cuando hablamos de tristeza, hay tristezas por actos que son equivocados. ¿A eso se referirá la bienaventuranza? La tristeza que nos ocasionan hechos errados o equivocados son los que producen el consuelo de parte de Dios. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando alimentamos mal los deseos, el dolor que ocasiona ser desleales. Cuando somos desleales, tenemos una ruptura en la relación con el prójimo. Y eso produce tristeza, produce angustia. Pero hubo una causa ilegítima o una causa equivocada que generó la tristeza. No hay que ser desleal, hay que ser fiel, leal. Leal al prójimo, leal a Dios, leal a todos. Porque esa es la esencia de la vida en cuanto a recoger lo que uno cosecha. Ahora, el que siembra deslealtad
y va a recoger y va a cosechar deslealtad. El que se equivoque en sus caminos, las consecuencias pueden ser grandes en cuanto a sus sentimientos. Amar a una persona inadecuada, incorrectamente. O tratar de tener posesión de otra persona que no nos pertenece. En realidad nadie nos pertenece. Hay gente que es posesiva, que quiere para sí a otra persona. Y cuando no lo logra, tiene tristeza. Entonces, esa es la tristeza. Y se le implora a Dios: Señor, quítame esa tristeza, dame ese consuelo que necesita. Que se le vaya el enojo porque le he sido desleal, que se vaya esa tristeza, esa angustia de mi ser, porque no puedo captar o poseer a esa persona que la quiero cerca mío. Y no es a eso a lo cual se refiere la bienaventuranza. Estás equivocado, estás cerrado en tus sentimientos, en tus afectos. Y tus lágrimas son lágrimas consecuencia de un error. Entonces, ahí no podemos decir: Señor, tú dijiste que somos bienaventurados los que lloran, porque yo estoy llorando por esto. Si vos sos el responsable, y bueno, no esperes de Él ese consuelo, porque lo anormal y lo ilegítimo el Señor no lo apoya. Y hay algunos ejemplos que les quiero dar. En primer lugar, Amón. En 2 Samuel 13:12 estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Quería tener relaciones incestuosas con su hermana. Y estaba angustiado y clamaba a Dios por su angustia. Y bueno, vos sufrís la consecuencia de tu amor y de tu afecto y de tu error. Pero no contés conmigo. Puede que le haya dicho el Señor. El segundo caso de un dolor ilegítimo es cuando hay un hecho que nos produce mucha angustia en la vida. Hechos legítimos, la pérdida de un ser querido o algo similar que nos ha sucedido, que nos ha pasado. Pero pasa el tiempo y seguimos con la misma lágrima desde el principio. Pasa el tiempo y seguimos como aferrados a ese dolor. Ese dolor pasa, que nació siendo legítimo, pasa a ser un error equivocado y pecaminoso, porque pone de manifiesto falta de confianza en Dios, señal de confianza en Dios, y porque impide vivir normalmente para Dios. El otro ejemplo, el número 3, Absalón, hijo de David, que murió, o mejor dicho, lo mataron, y su padre no tenía consuelo. Su padre David lloraba y lloraba y no tenía consuelo. Y su propio miembro, uno de los miembros de su ejército lo reprendió. Está bien que es tu hijo, está bien que lo llores, está bien que hagas duelo, pero ya basta. Joab, que era capitán de David, que era hijo de Saúl, lo reprendió. Y en 2 Samuel 19, 5, 6 le dice: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos. Si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Ya basta. Está bien, tu hijo murió, lo mataron, pero bueno, estamos todos nosotros y te debes a todos nosotros. ¿Qué preferís, que estemos muertos todos con tal que tu hijo viva? Ese llanto, esas lágrimas de David
tampoco encontraban consuelo en Dios. Entonces, esta bienaventuranza no es aplicable a este tipo de tristezas, a este tipo de angustia. Bueno, claro, ustedes dirán, sí, tiene que ser una tristeza comprensible, una tristeza lógica, no una tristeza basada en cosas que son ilegítimas, sino algo que produce en la vida, que produce en los hechos, una angustia razonable. Está bien, eso puede ser una válvula de escape o evitar la desesperación. Es un camino para desahogarse, para curarse. No está mal. No está mal llorar y sufrir por esas cosas de la vida que son comprensibles. Y esas cosas ayudan a madurar. Por ejemplo, tenemos que Abraham lloró por Sara, su esposa. Y estuvo bien, es correcto, era su esposa. Era su esposa y por ende le produjo todo ese dolor un tiempo razonable. No implicó falta de fe, porque hay gente que cuando sufre enseguida pierde la fe y le echa la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor? Y bueno, pero a veces sufrimos las consecuencias de nuestros actos y a veces consecuencias de la vida, hechos de la vida. Es inevitable por nuestra naturaleza humana. Es inevitable que a veces tengamos que sufrir hechos de tristeza. Está bien que nos desahoguemos, que hagamos el duelo, que busquemos esa curación de nuestros sentimientos. Otro ejemplo es la angustia que sufría Jeremías por Israel. Israel estaba cada vez más perdido, el pueblo, en la idolatría, en la perversión. Y Jeremías sufría porque sabía el juicio que caería sobre su pueblo. Y dijo Jeremías en 9:1, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de las hijas de mi pueblo. Día y noche lloraba Jeremías por su pueblo. Una tristeza lógica, una tristeza comprensible. El tercer ejemplo, cuando Jesús lloró por amor a Lázaro. Ese es otro ejemplo de un amor profundo, de un llanto legítimo, como también lo fue la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjugó con sus cabellos. O sea, son lágrimas, son llantos legítimos que surgen como consecuencia de un hecho determinado. Pero no son estos los casos a los cuales se refiere la bienaventuranza. Cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo, no se está refiriendo a este tipo de llantos generados por este tipo de tristezas. Entonces, ¿cuál es la explicación de esa bienaventuranza? Es cuando se produce el llanto según Dios. O sea, cuando uno tiene el deseo desesperado de pertenecerle a Dios, de estar con Dios, y llora de angustia por toda la condición humana que le impide acercarse a Dios y necesita estar cerca de Él.
y su carne, su humanidad, sus pecados le impiden. Se lo impiden. Entonces llora para estar cerca de Dios, llora para ser consolado, ese es el consuelo de Dios, para ser perdonado por Dios. En esos casos, el Señor dice que son bienaventurados, que son dichosos. ¿Por qué dice que son dichosos? Son bienaventurados y son dichosos porque es la demostración de una búsqueda sincera, auténtica de estar cerca de Dios. Y porque cuando esa búsqueda es sincera, auténtica, verdadera, implica que esa persona va a estar siempre cerca de Dios. Y si va a estar cerca de Dios, es porque se va a ir con Él cuando Él venga a buscar a su iglesia. Porque va a reinar por los siglos junto a Jesús. Si va a estar cerca de Dios, significa que va a poder evitar que esa alma se vaya al lago de fuego y azufre junto al diablo y la bestia. Entonces, el perdón de Dios es lo que te genera vida espiritual. Te une a Dios. Te une a Dios por toda una eternidad. Por tanto, esa es la dicha. Esa es la bienaventuranza. Ese llanto de arrepentimiento de una vida lejos de Dios. Eso es lo que te permite afirmarte en ese reino en el cual o al cual Dios está esperando y preparando. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios, no es todas las otras que mencionamos antes, aquella que es legítima, aquella que es ilegítima, la que es normal, la que sea legítima o normal o anormal, no, es la que es según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por eso es bienaventurado, por eso es dichoso. Porque esas lágrimas, esa tristeza ha producido arrepentimiento y le ha generado, le ha posibilitado una salvación por toda la eternidad. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿de qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce salvación y no tenemos por qué arrepentirnos de ser salvos, porque la del mundo produce muerte. Una vez que nosotros hemos logrado ese arrepentimiento, esa entrada al reino, y no nos arrepentimos porque hemos llorado, porque hemos clamado, porque hemos buscado y hemos conseguido el perdón de Dios, y ese es el consuelo que hemos obtenido, ya no nos arrepentimos más de estar en ese camino glorioso, en ese camino de victoria. Y por ende somos bienaventurados, somos dichosos. ¿Por qué aquí, dice el 7:11, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? Eso quiere decir la palabra de Dios cuando habla de la tristeza según Dios, del llanto según Dios, de contristarse según Dios. Según Dios, ¿cómo? Arrepintiéndose y buscándolo a Él, arrepintiéndose de la dureza de nuestro corazón, de nuestro permanente distanciamiento que ponemos con Él.
Cuando nos damos cuenta de esa situación y lloramos y nos angustiamos por haber estado lejos de Dios. Dice, bienaventurado, bienaventuradas son esas lágrimas. Entonces, el único dolor que produce vida y que produce crecimiento espiritual es aquel que surge como consecuencia de arrepentirnos de una vida lejana a Dios, de una vida en la cual vivimos para nosotros, en lugar de vivir para Dios. Yo me arrepiento, lloro, Señor, disculpe, perdóname por tantos años estando lejos de ti. Y clamo y lloro. Bienaventurado es el Señor. Bienaventurado, dichoso, porque has ganado el reino de los cielos. Ese llanto, esas lágrimas te han generado la posibilidad de entrar al reino de Dios. Vaya que si sos feliz, vaya que si sos dichoso, vaya que si sos bienaventurado. Y a partir de ahora comienza tu crecimiento espiritual, tu vida espiritual. La tristeza por el pecado, por el ego, por el orgullo, por nuestras rebeliones, esa tristeza lleva al arrepentimiento. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de la soberbia humana, porque la soberbia es un pecado, es el pecado en el cual Satanás quiso ser Dios por vanidad y se rebeló contra Dios. La soberbia lleva a la rebelión. La irresponsabilidad. Ser irresponsable en las cosas de Dios, en las cosas de la vida. Ser irresponsables en el trabajo, ser irresponsable en las actividades diarias, ser irresponsable con la familia. Eso también genera o es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Si hay algo que yo a los hermanos, yo les acepto que se equivoquen, que erren, que metan la pata, pero que sean irresponsables no. Porque ante Dios no podemos ser irresponsables. Ante Dios no. Y en el mundo, en la vida, no podemos vivir irresponsablemente. Eso es vivir un pecado, en pecado también, porque eso es pecado también. Ser cobarde también, porque hay cosas o hay momentos de la vida en la cual uno tiene que ser prudente, pero hay momentos en que hay que jugarse un poquito. En esas ocasiones en que hay que jugarse y somos cobardes, estamos en pecado ante Dios. El orgullo. A mí no me digan nada. Yo lo sé todo. O sea, cuando hablamos de pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos, estamos hablando de varios, de muchas cosas. La rebelión, hay gente que es rebelde por naturaleza. Eso fue el primer pecado de Satanás, el orgullo y la rebelión. Se rebeló contra Dios porque quería ser Dios. No es un pecado leve. Yo soy rebelde. No es así. No es pecado leve. Es grave. Porque tiene un origen en Satanás. O las habladurías, o buscar solamente la satisfacción carnal. Todo eso es pecado. Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos con una amplitud grande. Entonces, cuando la tristeza es piadosa, produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento es
cuando hay pecado y estamos llenos de pecado. Hay gente que dice, yo no tengo pecados. Con la lista que les nombré, que les dije, que hice, en esa lista, y varios de esos tenés. ¿Cómo que no tengo pecado? Pecado no es solamente matar, no es solamente fornicar. Pecado es el orgullo y todas estas cosas que les mencioné que nos llevan a actos externos que son peores porque generalmente son contra Dios. Entonces, no es que seamos santos, no somos santos. Todos los días tenemos que arrepentirnos de algo. No somos perfectos. El único santo es Dios. Pero sí tenemos que perfeccionarnos. Y tenemos que arrepentirnos y no reiterar. Y no reiterar nuestras acciones y actitudes egocéntricas. Porque significa que no hubo arrepentimiento. Entonces, lo que te pone la garantía, el sello de verdadero arrepentimiento, es ese llanto que salió de tu corazón y que te llevó a arrepentirte de todos aquellos obstáculos que te impiden estar cerca de Dios. Y lo buscas a Él, ansiosamente, de todo corazón. Cuando les dije o les hablé sobre la primera bienaventuranza, hablamos de lo que decía esa bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino, porque heredarán el reino de los cielos. Y los pobres en espíritu son precisamente aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Pobres en espíritu porque se saben que ante Dios nada son y que buscan la presencia de Dios. Entonces van con las manos vacías a pedir a Dios su ayuda, que los reciba, a suplicar la misericordia de Dios. Eso es ser pobre de espíritu. Les comentaba y les decía, no es falta de carácter, es reconocer que necesitamos de Dios cuando nosotros nos sentimos fuertes, poderosos y bueno, postergamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos decimos que somos cristianos, pero nosotros somos los que vamos siempre adelante y hacemos lo que nosotros queremos. Y no, entonces no. Vos no sos bienaventurado porque te falta reconocer que nuestro ser está en bancarrota y necesita que Dios nos levante, que Dios nos perdone. Porque el ser humano, por naturaleza, está siempre lejos de Dios. Y si no sentimos esa pobreza espiritual, no buscamos a Dios. Entonces vemos cómo está ligado la primer bienaventuranza con la segunda, que va en el mismo sentido. Bienaventurados los que lloran, o sea, bienaventurados aquellos que se arrepienten porque quieren estar en presencia de Dios. O sea, todo va ligado a través de un análisis y de una lectura espiritual de lo que Dios nos quiere decir y no humana. Esa es la tristeza según Dios. La tristeza según Dios es la que nos lleva a buscarlo a Él. A buscarlo a Él con todo corazón. Y si es necesario, derramar las lágrimas para estar con Él. Job se creía una persona perfecta. Job 1:1 dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él
se consideraba así, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Y Dios permitió todo lo que ustedes ya conocen, todos los males que debió soportar Job para después ser bendecido por Dios, para que él reconociera que necesitaba y aprendiera que necesitaba del arrepentimiento y que necesitaba lamentar su pecado, su error, su orgullo. A tal punto que el mismo Job lo reconoció. Job 42:5 dice, de oídas le había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de pasar lo que pasó, dice, yo te seguía y creía en vos de oídas, porque había oído de vos, como nos pasa aquí a muchos, ¿no? Lo conocemos a Dios de oídas. Y después de que Dios le enseñó y le dio la lección sobre lo que significa del arrepentimiento y lo que significa lo limitados que somos como seres humanos, el mismo Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A nosotros nos gusta venir al templo, estar en la iglesia, leer la Biblia, seguir al Señor. Hacer los estudios bíblicos. Pero no arrepentirnos. Tenemos el corazón muy duro. El ser humano de estos tiempos tiene el corazón muy duro. No llega a considerar lo poco que es. Hasta inclusive en los mismos cristianos eso se ve. Porque anteponen su ego, su yo. Porque yo soy esto, porque yo quiero esto, porque yo pretendo esto. No. Vos no sos nada. Aborrecé lo que sos porque lo que somos lo somos en Dios. Somos polvo y ceniza. O polvo y agua. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero el cocorito de adentro no se nos cae nunca, ¿eh? Somos cocoritos, somos altaneros. No, yo a mí. Está equivocado. Está errado. Eso no es lo que enseña Dios. Vos venís a la iglesia. Hay muchos que son predicadores en distintas iglesias. Y se creen, o pastores, que se creen grandes señores y no. Tenés que reconocer que tenés que arrepentirte de muchas cosas y cambiar en muchas cosas. Eso es la nueva vida en Cristo. Decimos ser cristianos, pero no hemos nacido en Cristo todavía, porque vivimos según nuestra propia naturaleza humana. Y nos perdemos esta bendición, esta bienaventuranza de vivir feliz, de vivir gozosos en la presencia de Dios. Dios ama la vida recta.
y el corazón humilde. Eso es lo que Dios ama. Más que el hecho de venir a la iglesia, o que estudies, o que leas, o que te arrodilles, o que ores. Vida recta, corazón humilde. Hay gente, hay hermanos que a veces se excusan a través de mentiras, pensando que, bueno, el pastor ya está viejo, no se da cuenta. Justamente porque el pastor está viejo, la deja pasar. No somos íntegros a veces. Nos falta llorar ante Dios, arrepentimiento verdadero. Pero lo que trae la felicidad no es el llanto. Analicemos bien lo que dice esta bienaventuranza. Lo que trae la felicidad no es el llanto, es la respuesta de Dios, es el perdón, ese es el consuelo de Dios. Y el perdón es la unión con Dios, es la vida junto a Él. O sea, no es el llanto para desahogarse como en esas cosas que te suceden en la vida. Es el llanto que te acerca a Dios porque Dios te trae su perdón y te trae la comunión con Él. Por eso dice, porque ese llanto tiene una recompensa y esa recompensa es el perdón de Dios, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Y el consuelo es el perdón de Dios. Y el perdón de Dios significa vivir cerca de Dios, estar con Él, en comunión con Él. Y proyectar una vida, toda una eternidad junto a Él. El mundo te dice, tenés que sonreír, tenés que vivir feliz, tenés que vivir con alegría, oculta tus problemas, tenés que fingir que tenés problemas y vivir y ser feliz. Olvídate de los problemas. Y Jesús te dice, confiesa tus pecados, llora, arrepiéntete, porque de esa manera vendrá tu felicidad espiritual. Y no es esfuerzo humano, no es porque llores. Hay gente que puede llorar toda la vida, y todos los días y a cada hora, son de lágrimas fáciles. Entonces no es el llanto, es la convicción, es la sinceridad, es una actitud sincera y necesaria para encontrarlo a Dios. Porque el pecado, tu orgullo, tu carne, lo que vos crees de vos, son incompatibles con el arrepentimiento. El que se cree que la sabe toda, jamás se puede arrepentir porque la sabe toda. Jamás puede derramar una lágrima por su simple condición humana, porque se la sabe toda. Pero lo que te trae gozo, felicidad y paz es el reconocimiento de las limitaciones que tenemos y nuestra búsqueda, nuestro acercamiento de Dios y a Dios. Entonces, tu vanidad, tu orgullo, tu persona, no es la que te da gozo, felicidad, es Dios a través del arrepentimiento. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran por arrepentimiento, le agregaría yo.
para explicarlo mejor. Bienaventurados los que lloran por arrepentimiento, porque ellos serán felices. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es el primer paso? Nosotros nos tenemos que acercar a Él y Él se acercará a nosotros. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor significa, reconozco que te necesito, Dios, que sin ti nada puedo ser. Esa es la humillación que Dios pide. No que nos revolquemos como un trapo viejo o como una alfombra pisoteada, sino aquel que reconoce que necesita de Dios y que tiene limitaciones que le impiden estar cerca de Él. Entonces, en esa situación o en este contexto, uno se pone a pensar en la iglesia de estos tiempos y le da ganas de llorar. De los cristianos de estos tiempos, de las distintas iglesias, del comportamiento y de la vida de los cristianos. Es tan superficial, es una vida tan alejada de Dios, tan según el yo, con una actitud muchas veces necia, porque hay cristianos y hay pastores, hay iglesias que son necios, que son rebeldes, hay curas superficiales, egocéntricos, insensatos, no les interesa nada de las cosas de Dios. Uno mira la iglesia de estos tiempos y da ganas de recordar a Jeremías cuando lloraba por el pueblo de Israel, dan ganas de llorar por el pueblo de Dios, de estos tiempos tan duros, tan difíciles, tan cercanos al advenimiento de la bestia, del anticristo, que va a gobernar en una gran tribulación, mientras la iglesia fue arrebatada, fue llevada junto a Dios. Entonces, por los que se quedarán, dan ganas de llorar. El que es fiel a Dios puede ver su misericordia, comprender su amor y puede ver su propio pecado, su propio alejamiento de Dios. Y el pecado que vive la humanidad también. O sea, crecer en la gracia de Dios significa también tomar conciencia de lo alejado de Él que nosotros estamos. Tomemos conciencia de eso. Y el camino no es tomar a la ligera nuestro yo, sino tratarlo bien al yo. Tratarlo bien me refiero a darle un tratamiento para bajarlo. Tu yo, tu ego, te está impidiendo acercarte a Dios. Bájale la vara. Date cuenta que necesitas de Dios. Date cuenta que si sos lo que sos es porque Dios lo quiere. Y lo que tenés y lo que sos es porque Dios te lo dio. Y te lo dio porque te ama, por misericordia. Pero Él quiere que vos seas feliz, que seas bienaventurado. Acércate más a Él. Arrepiéntete de esos obstáculos que te impiden
acercarte a Él. Porque en Él está la vida, solamente en Él, solamente en Él. Y Él comienza a manejar tu vida, pero a manejarla de modo tal de que seas feliz y puedas vivir gozoso. Y si tiene que poner su mano de sanidad, te va a sanar, te va a ayudar, te va a fortalecer. Dios siempre es fiel, nunca te deja solo. Por eso la humanidad, ante esa falta, lamentablemente, ante esa falta de acercamiento a Dios, busca como válvula de escape la bebida, la droga. Y se ve impotente para solucionar sus problemas. Pero es tan dura de corazón, tanta dureza de corazón, que no se acercan a Dios. Tiene mucho que ver también la iglesia en esto. El mal testimonio de la iglesia. Tiene mucho que ver también la intromisión de la iglesia en cuestiones políticas. Tiene mucho que ver las injusticias que se han visto en las iglesias. Pero es que el que te salvó, el que dio la vida por vos, no son ni los curas, ni los pastores, ni los miembros de la iglesia, sino fue Jesucristo. Y Él es el que te quiere dar la vida. El hijo pródigo lloró y volvió a su padre, no con falsa humildad, porque a veces hasta lloramos fingiendo humildad y eso es orgullo también. ¿Y cuál es el resultado de llorar? Ya con esto termino. Es la consolación. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, serán perdonados. Jesucristo fue el primer consolador y envió otro consolador, el Espíritu Santo. Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Padre, el Hijo son nuestros consoladores. Y 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El perdón, la consolación viene de la Trinidad toda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te están esperando. Dios en esas tres personas está esperando que destruyas esos obstáculos que impiden el arrepentimiento. Que deje de resistir al Espíritu Santo. Que deje de cuestionar la palabra de Dios. Que dejes de amar el pecado y de amar tu egocentrismo. Que dejes de lado la vanagloria. Que aprendas de Pedro, que dijo, soy hombre pecador. Y de Pablo, que dijo que somos los principales pecadores. Que reconozcas lo profundo de cada una de nuestras maldades y que ores y que lo busques a Dios. Para saber si el llanto es llanto según Dios, tenemos que pensar y ver si es realmente con arrepentimiento o es algo, o disfrutamos con el pecado y tomamos a la ligera las cosas de Dios. Entonces, el simular para parecer espirituales, para parecer santos, es por fuera, pero por dentro no tenemos sensibilidad cuando hacemos exaltar el ego, creyéndonos sabios. Cuando buscamos solamente el prestigio personal, la reputación personal, y no buscamos la unión con Dios.
estamos perdiendo esa bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran por buscarlo a Dios, los que lloran por encontrarlo a Dios, los que lloran arrepintiéndose de su corazón duro para recibir el perdón de Dios, el consuelo de Dios y la bendición de Dios y la vida, por sobre todas las cosas, la vida eterna. Que el Señor nos ilumine para entender estas enseñanzas.